Muy buenas. Hoy tenemos una presentación también de una moneda muy conocida, un soberano de Jorge V, y que, bueno, pues va a tener una peculiaridad muy interesante de analizar. Es una moneda que ya veremos, es muy interesante, muy peculiar, es muy curiosa. Bien, vamos a darle primero un vistazo general, el aspecto que tiene esta moneda de soberano, y que, bueno, pues como estamos viendo, es una moneda de 1920 y que tiene, bueno, prácticamente pues todos los detalles perfectos de, por ejemplo, la figura del San Jorge y el dragón, también detallados, bien delimitados, canto estriado, evidentemente, y la efigie del rey, pues también está bien, como corresponde a un soberano de la época. Tanto el aspecto que tiene, el aspecto visual, el aspecto de diseño y demás, es correcto. Vamos a analizarlo con las pruebas que usualmente hacemos para detectar posibles fraudes, sobre todo en cuanto al contenido en oro que tienen estos soberanos y su posible merma en algunos de los fakes que encontramos. Vamos a pesarlo y vamos a comprobar que su peso está 7,93,7. Bueno, es un peso razonable, 7,94. Es un peso razonable para esta moneda, que puede ser de 7,98 hasta 8 gramos, y por tanto 7,94, que nos da pues un peso posible y razonable. Vamos a medirlo también y vamos a comprobar lo que tiene de diámetro. Y vemos que tiene justo 22 milímetros. Bien. Si medimos el espesor, vemos que tiene 1,5. Que también es un espesor coherente. Luego, también para el análisis, le he hecho la prueba de conductividad eléctrica. La podéis observar. Y también me ha dado conductividad correcta. Está en los límites y por lo tanto, en principio, esa conductividad se corresponde con la aleación de oro y cobre correspondiente a un soberano, que es la misma que la que corresponde, por ejemplo, a un Kruger-Rand, que es el valor al que se ha seleccionado la escala de medida para la máquina de conductividad. Aparte de eso, como estas máquinas tampoco son, vamos a decir, 100% determinantes, vamos a también ver qué densidad tiene. Bien, yo he hecho la prueba de densidad y me ha dado una densidad un poquito por debajo de lo que sería la densidad usual para este soberano, para un soberano en general, que es 916, un 917.
y que, bueno, me ha dado un poco menos, me ha dado 900 milésimas aproximadamente. Bueno, es un error de menos del 2% y que, bueno, también podría ser un tanto atribuible a la técnica de medida como a que hubiera un poco de merma en esta acuñación concreta. En fin, bueno, no voy a decir que sea totalmente determinante de la autenticidad, porque realmente todo lo que hemos visto hasta ahora me corroboran que es un soberano bueno. Por lo menos en contenido en oro, desde luego, lo es. Bien. También decir que, evidentemente, la técnica de la vibración sonora, que la he hecho y que tenemos los resultados, también nos ha dado, como no podía ser de otra forma, valores totalmente coherentes, correctos, admisibles para un buen soberano, ya que esa prueba no determina la autenticidad, digamos, legal de diseño de la pieza, pero sí su contenido en oro. Y además tiene el mismo diseño. Por tanto, esa técnica, como os he dicho, es también correcta. Bien. Pues fijaros si es curioso que este soberano nos lo pueden colar fácilmente, pero si hacemos un pequeño estudio, vemos que en el año 1920, ¿verdad? En ese año, la ceca de Londres, que sería esta, puesto que no hay marca de cecas grabada, como digo, la ceca de Londres no tiene soberanos. No existe el soberano en 1920. Hay un periodo lapsus en la que no se hacen soberanos, que ahora lo podemos ver, lo veremos en una tabla. Sin embargo, sí que existen soberanos de 1920, ya que el Imperio Británico acuñaba soberanos en multitud de cecas, por ejemplo en Australia. Y en Australia las cecas de Perth, de Melbourne y de Sydney sí que acuñaban soberanos en 1920, pero en ese caso aparecería la sigla de la ceca, es decir, S, Sydney, M, Melbourne o P de Perth, pero no aparecen. También podía ser de otras cecas, de Sudáfrica, pero no tendrían en 1920, creo recordar, y tampoco aparece, por ejemplo, Canadá, que también acuña, o tampoco en la India. Bueno, por lo tanto, resumen, esto es una falsificación de soberano, pero es una muy buena falsificación de soberano. De hecho, si en vez de aparecer ese 1920 simplemente hubieran puesto 1915, por ejemplo, pues con todos los datos que hemos observado y con el diseño tan perfecto de este soberano, hubiéramos concluido prácticamente que es auténtico al 99%. Conclusión. Bueno, el tema de los soberanos es muy delicado. Hay muchísimos falsos. Vamos a ver un vídeo en donde os voy a mostrar multitud de soberanos falsos, pero la mayoría de los soberanos falsos se detectan rápidamente. Este también realmente se detecta rápidamente porque el año no se corresponde, ¿vale? Tendría que aparecer esa sigla correspondiente australiana para que fuera válida 1920. Pero la ceca de Londres, que no tiene sigla, marca, no tiene soberanos. Entonces, hombre, pues directamente hubiéramos dicho esto es falso. Si hubiéramos fijado directamente en eso. Pero muchas veces nos damos cuenta de esos detalles, ya que soberanos hay muchos. Y
prácticamente todos los años, por lo que os acabo de decir. Hay muchas secas. Hay muchos países que acuñaban esos soberanos, en esa época sobre todo. Por lo tanto, tenemos una pieza que su contenido en oro es prácticamente el que corresponde, prácticamente su valor es el mismo de un soberano, pero no es un soberano bueno como tal, no es un soberano legal, es una falsificación. Y yo creo que esa falsificación ha sido tan buena que al propio falsificador le ha dado miedo que le pillaran en el momento correspondiente y ha puesto un valor de año que no existe. De esa manera se cubre o se cubrían posibles demandas por parte de la CECA o de la Casa de la Moneda Británica. Fijaos pues qué interesante es esta moneda, qué valor puede tener, porque aun siendo falsa es muy buena y por lo tanto es una pieza que también puede ser muy cotizada. ¿Por qué no? Hay gente que colecciona los propios falsos y este merece un lugar de privilegio. Ya digo que todos los detalles son muy buenos. Si nos fijamos muy exhaustivamente, veremos algún pequeño detallito que podría significar que hay una pequeña variación con respecto a un auténtico, pero bueno, teniendo en cuenta el desgaste y teniendo en cuenta que no todos los soberanos tienen la misma impresión, acuñación, pues ya os digo, si hubiéramos tenido otro año correcto, un 1915 o un 1917, vamos, casi seguro que caemos y lo damos por bueno. De hecho, pues ya digo que el contenido en oro es prácticamente correcto.